Warren Buffett una vez dijo: la cadena del hábito es demasiado ligera para sentirse hasta que se vuelve demasiado pesada para romperse. Ahora, imagina la siguiente escena. Son las 7:40 de la mañana. Una mujer llamada Clara cruza la calle apresurada, prestando poca atención al semáforo. Va camino al trabajo, como siempre, pero antes necesita hacer una parada rápida. Entra en la cafetería de la esquina, donde ya conocen su pedido. Un capuchino con leche de avena, 2 sobrecitos de azúcar, demerara y una rebanada de pan de plátano. 22 reales. Todos los días. Clara es organizada, no tiene deudas en la tarjeta y hasta logra ahorrar un poco del salario. Pero si le preguntaras si está construyendo riqueza, probablemente se reiría, porque no se siente rica, ni cerca de eso. Y lo más curioso, ni siquiera imagina que ese capuchino inofensivo de la mañana pueda tener algo que ver con eso. Es aquí donde la frase de Buffett se convierte en más que un pensamiento filosófico. Se transforma en un espejo. Pequeños gestos, cuando se repiten, crean estructuras invisibles que nos mantienen en un lugar. Y muchas veces ese lugar está lejos de la libertad financiera con la que soñamos. Buffett nunca estuvo en contra del placer. Le gusta la Coca-Cola y las papas fritas. Pero lo que siempre supo es que, detrás de cada elección cotidiana, existe una lógica acumulativa, y que ignorar eso es como tapar el sol con un colador. En una entrevista antigua, le preguntaron a Buffett qué hacía la diferencia en la construcción de riqueza. Él sonrió, tomó su latita de Cherry Coke y dijo algo simple: soy bueno para decir que no. No a las ideas que no entiendo, no a los gastos que no suman, no al ruido del momento. Y tal vez eso es lo que Clara aún no ha notado, porque mientras ella toma su café de 22 reales sin pensar mucho, existe un señor de traje ancho y voz calmada, leyendo el periódico en Omaha, haciendo cuentas mentales con la precisión de un reloj suizo, y él sabe exactamente a dónde va cada centavo. No por avaricia, sino porque comprendió, desde temprano, que el dinero no crece en grandes saltos. Crece como un jardín, centímetro a centímetro. Y la pregunta que queda es: ¿cuántos cafés necesitamos tomar para entender que tal vez el secreto no está en cuánto ganamos, sino en lo que repetimos cada santo día? Clara no se dio cuenta cuando empezó. Era solo una pausa, un gesto casi automático, pero como todo hábito, la comodidad echó raíces. La cafetería se convirtió en un punto de apoyo emocional en medio del caos matutino. El café caliente, el aroma dulce del pan de plátano, la sonrisa del dependiente que ya sabía su nombre. Todo eso parecía demasiado pequeño como para cuestionarlo. Hasta que un día, por casualidad, escuchó una charla. Un señor de habla pausada explicaba cómo, a lo largo de décadas, Warren transformó pequeños hábitos en miles de millones de dólares. Y no era solo sobre invertir, era sobre percibir lo invisible. Ese día, Clara salió de la cafetería sosteniendo el vaso como si fuera un espejo. Por primera vez hizo las cuentas: 22 reales por día, 110 reales por semana, casi 500 por mes, más de 6,000 por año, y eso sin contar el tiempo, el desplazamiento, la energía emocional involucrada. La suma no la asustó tanto como la conclusión que vino después. Nunca pensé en eso, nunca me detuve a pensar. Mientras tanto, al inicio de su carrera, Buffett también hacía cálculos obsesivos, pero no con el dinero que tenía, con lo que podía perder si no era intencional. A los 20 y pocos años, rechazaba almuerzos fuera de hora, evitaba conducir sin motivo y pasaba horas en bibliotecas públicas porque cada dólar ahorrado hoy significaba cientos en el futuro. Literalmente, aplicaba la tasa del tiempo sobre cada pequeño gasto. No era solo el costo del sándwich,
era cuánto costaría ese sándwich dentro de 40 años si ese dinero estuviera invertido a interés compuesto. Un amigo llegó a preguntarle, ¿no te cansas de vivir como si fueras pobre? Buffett respondió sin dudar, estoy construyendo algo y cada ladrillo importa. Clara no se convirtió en una inversionista milagrosa al día siguiente, pero algo cambió. Empezó a llevar café de casa. Después pasó a registrar sus pequeños gastos como si intentara escuchar, en medio del ruido, el sonido de su propio dinero diciendo a dónde quería ir. Y eso no era sobre ahorrar en el sentido mezquino, era sobre claridad, un nuevo tipo de conciencia. Buffett, incluso con todo el dinero del mundo, todavía vive en la misma casa en Omaha, y no es porque lo necesite, es porque entiende la diferencia entre valor y precio. Si compras cosas que no necesitas, pronto tendrás que vender cosas que necesitas. Suele decir con una media sonrisa. Y ese tipo de sabiduría es difícil de entender en un mundo que te empuja todo el tiempo a consumir, a llenar vacíos con compras. Clara empezó a ver eso, no en el discurso, sino en la práctica. No quería dejar de disfrutar la vida, pero empezó a preguntarse con frecuencia, ¿esto me está liberando o me está atando un poco más? Y tal vez ese sea el verdadero secreto. Buffett no se hizo rico solo porque hizo buenas inversiones. Se hizo rico porque decidió, temprano, que cada pequeña elección era parte de un gran plan y se negó a renunciar a eso. En los días en que no podía resistirse al capuchino, Clara sonreía y pensaba, hoy elegí esto, pero lo elegí sabiendo. Y solo esa diferencia ya era un comienzo. Porque la libertad financiera, en el fondo, no empieza con un gran salario ni con un golpe de suerte. Empieza con la capacidad de mirar un simple café y entender lo que representa en la historia que quieres escribir. Clara empezó a notar que su relación con el dinero no se trataba de cuentas exactas, sino de decisiones repetidas. Era casi como una coreografía inconsciente, donde el piloto automático dominaba y ella, por más consciente que fuera en otras áreas de la vida, dejaba que lo financiero fluyera como un río sin orillas. Pero después de aquella charla, alguna llave giró por dentro. No fue una revolución inmediata, sino un cambio de mentalidad. ¿Y si Buffett estuviera empezando desde cero hoy en un mundo de iPhones, delivery y redes sociales? La verdad es que probablemente haría lo mismo que hizo a los 14 años cuando compró su primer pedazo de tierra con dinero del periódico. Entendería los códigos del tiempo presente, pero no se rendiría ante la ansiedad colectiva. Compraría acciones como quien planta árboles. Gastaría menos de lo que gana, no por necesidad, sino por elección. Y sobre todo, no confundiría comodidad con progreso. En un café cualquiera de Sao Paulo, Clara conversó con un amigo que se enorgullecía de sus inversiones en criptomonedas. Subió 40% este mes, dijo él, con los ojos brillando. Ella escuchó interesada pero no envidiosa, porque entendió que riqueza no es sobre velocidad, es sobre dirección. Buffett no se deslumbra con tendencias. Él observa, espera y actúa con base en lo que conoce profundamente. No invierte en empresas, invierte en patrones de comportamiento. Clara empezó a aplicar eso poco a poco. Cambió el plan de celular, canceló la suscripción a un servicio de streaming que casi no usaba. Y más importante, dejó de comprar para sentirse mejor. Comenzó a andar con un cuaderno pequeño en la bolsa donde escribía, al final del día, una pregunta. Hoy, ¿cuál fue mi mejor inversión? A veces era una conversación con un mentor. A veces, un libro leído en el metro. A veces, simplemente haber guardado silencio y descansado, y eso también es Buffett. Cuando le preguntan sobre su mayor error, habla del tiempo desperdiciado con negocios que no entendía. No fue el dinero lo que más dolió, fue el tiempo, porque según él,
El tiempo es el activo más valioso de todos y lo gastamos como si fuera infinito. Cuando era joven, pasaba horas leyendo informes anuales mientras otros estaban en la euforia de la juventud, no porque fuera antisocial, sino porque sabía que el conocimiento es como el interés compuesto. Se acumula, se multiplica, se convierte en una ventaja silenciosa. Clara hoy mira hacia atrás y percibe cuánto el mundo nos entrena para desear. Comprar se volvió un acto automático, pero nadie enseña a desear con criterio. Buffett entendió temprano que quien controla sus impulsos tiene una ventaja brutal sobre quien vive reaccionando. Y eso no tiene que ser frío, puede ser liberador, porque al final del día no se trata de nunca más tomar café fuera, sino de tomarlo con conciencia, de saber que cada real tiene un destino, de percibir que la libertad financiera no se trata de ganar más, sino de necesitar menos, y que el camino hacia eso pasa, muchas veces, por preguntarse, ¿qué estoy comprando realmente cuando gasto ese dinero? Un día, Clara entró en la misma cafetería de siempre. El aroma era el mismo, el barista sonrió como siempre, pero había algo diferente. No era el café, era ella. Pidió un capuchino, se sentó sin prisa y abrió el cuaderno. En la hoja en blanco escribió, «Hoy compré tiempo». Y se quedó allí, en silencio, degustando no solo la bebida, sino la elección de haberla hecho con plena conciencia. Es curioso cómo aprendemos a medir la riqueza en cifras, pero los verdaderos millonarios de la vida saben que el valor está en los detalles. Warren, incluso con miles de millones en la cuenta, sigue viviendo de forma simple, no por necesidad, sino porque entendió algo que pocos perciben. La acumulación más poderosa no es de dinero, es de claridad. Cuando empiezas a cuestionar tus hábitos, no estás siendo mezquino, te estás liberando. Estás quitando el piloto automático y tomando el volante de tu propio camino, y la belleza de eso es que no necesita suceder en grandes gestos. Puede empezar con un café, puede empezar ahora. Buffett nunca se vendió a la prisa, siempre prefirió la paciencia. Y tal vez la mayor enseñanza de él no esté en las inversiones, sino en la manera en que ve el mundo. Como si dijera en cada elección, ¿esto sirve a lo que estoy construyendo? Entonces, la próxima vez que estés frente a un pequeño gasto, no pienses solo en dinero. Piensa en hábito, piensa en dirección y pregúntate, ¿este gesto me acerca o me aleja de la vida que quiero vivir? Porque al final, la verdadera inversión comienza en tu mentalidad. Si esto te ayudó a ver el mundo financiero de otra forma, deja tu like y suscríbete al canal. Aquí, cada video es un paso en tu camino hacia la libertad.